Bien, partamos de estas definiciones, ¿no? Flavel definía la metacognición en estos términos, ¿no? La metacognición implica el conocimiento de la propia actividad cognitiva y el control sobre dicha actividad, conocimiento de los procesos y productos cognitivos. Por tanto, a la metacognición se le denomina el conocimiento sobre el conocimiento. Metacognición, ¿no? Si la cognición es una suerte de elaboración, ¿no? Eh, la metacognición es una suerte de pensamiento sobre el pensamiento, ¿no? Por eso aquí también Flavel utiliza este término de conocimiento sobre el conocimiento. Yo diría que más bien el conocimiento sobre el conocimiento es otra cosa, es una perspectiva, creo, hasta más epistemológica, quizás, ¿no? Bueno, una reflexión sobre el conocimiento, pero bueno. En todo caso, de esta definición es importante distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿no? Esta metacognición entendida como una actividad cognitiva, una actividad cognitiva que se centra sobre sí misma, ¿no? Un conocimiento sobre la propia actividad cognitiva, es decir, un saber cómo pensamos, ¿no? En un lenguaje cotidiano, ¿no? Y por otro lado, el control sobre esta actividad. Entonces, creo que aquí hay dos cosas interesantes e importantes para discutir, ¿no? Para rastrear luego a lo largo de las distintas definiciones que vamos a ver. La metacognición es el conocimiento sobre la forma de pensar y el control sobre lo mismo. Ok, ok, veamos qué implica esto, ¿no? Esta otra cita, acá la tenemos, ¿no? Brown, citado en Buran, afirma que la metacognición implica el conocimiento de las propias cogniciones, o sea, el conocimiento sobre nuestros propios pensamientos, y la regulación de la actividad mental, es decir, el control del pensamiento. Ya, interesante, ¿no? Creo que esto a veces choca, ¿no? Entra en conflicto con algunas expresiones en el lenguaje cotidiano, ¿no? A veces en el lenguaje cotidiano nos podemos topar con personas que nos dicen que de pronto no pueden controlar sus pensamientos, ¿no? Uy, empiezo a pensar en algo y le doy vueltas y no puedo salir de eso, ¿no? Es lo que en psicología le llamaríamos un pensamiento rumiatorio, ¿no? Un pensamiento que da vueltas y da vueltas y da vueltas, ¿no? La metacognición significa que en realidad las personas podrían controlar sobre qué piensan. Interesante, ¿no? Acá, ya. Entonces, ¿qué es la metacognición, no? Ya hemos distinguido dos definiciones, ¿no? Podemos ampliarlas un poco más, ¿no? Algunos autores usan la expresión pensar sobre el conocimiento, otros aprender sobre el pensamiento, otros controlar el aprendizaje y otros conocer sobre el conocimiento. Parece que parecen sinónimos, pero creo que ahí hay matices, particularidades distintas, ¿no? Pensar sobre el conocimiento podríamos decir que es una suerte de pensar sobre un tipo de pensamiento, ¿no? Es un pensamiento que se dirige hacia sí mismo. En ese sentido, ahí tiene mucho más sentido el término metacognición, ¿no? Una cognición sobre otra cognición, ¿no? El aprender sobre el pensamiento implica que podríamos aprender cosas si observáramos cómo pensamos, cómo se construyen nuestros pensamientos, cómo se dirigen, ¿no? Cómo cambian entre sí, ¿no? Ok, ok. Ahí creo que hay un acercamiento un poquito más al mundo de lo pedagógico, ¿no? Junto con conocer sobre el pensamiento, ¿no? Aprender, conocer, ahí sí creo que hay una mayor cercanía, ¿no? Quizás tal vez la distinción, perdón, ahí me detengo un ratito. ¿Qué distinciones pensarían o plantearían ustedes a partir de el término aprender sobre el conocimiento y el conocer sobre el pensamiento? ¿Qué distinción, no? Bien, entonces tenemos cuatro definiciones. Todas ellas hacen referencia a Jo- que, Jorge, sí, sí. Ujú. sí, bueno, levanté la mano, pero está lento el Ah, sí. internet. Sí, básicamente, no sé, me voy a arriesgar, ¿no? Conocer implica que tomes conocimiento de algo, que te enteres, que te informes, y aprender es básicamente a nivel conceptual, ¿no? Eso que conozco, que ya estoy informado, pues
aplicarlo, ¿no? O sea, ponerlo en práctica, o sea, aprender sobre eso que ya conozco, ¿no? De repente por ahí un poquito va la diferencia, ¿no? Se me ocurre. Es interesante ahí, hay que, a ver, me voy a mover un poquito al campo de la investigación educativa, ¿no? Em, Cuando en investigación decimos que toda investigación siempre genera conocimiento, significa que em, cuando ustedes, bueno, cuando alguien hace una investigación, siempre va a aportar nuevo conocimiento sobre algo. Pero una de las cosas que se señalan es que cuando se conoce algo, ya está. O sea, es simple y llanamente, ahora conozco más sobre un punto en particular, ¿no? Es como he acumulado nuevo conocimiento. Pero cuando hablamos de aprender, ¿no? Efectivamente hay una suerte de adquisición de nuevo conocimiento, pero con un fin de ser implementado en algo más. Entonces, la referencia al aprender sobre el pensamiento implica que de pronto ese nuevo conocimiento puede tener implicancias o puede tener usos, ¿no? O puede cambiar algo. Cuando decimos conocer sobre el conocimiento, es como acumular un poquito más de conocimiento sobre algo que ya, o que no conocíamos o que sabíamos algo, ¿no? Entonces, creo, por ahí va la distinción, ¿no? El aprender tiene implicancias, ¿no? Prácticas probablemente, y el conocer es simplemente el acto de adquirir nuevo conocimiento, ¿no? Pero es interesante, insisto, que estas definiciones, ¿no? Siempre apuntan a mirar algo cognitivo, ¿no? Conocimiento o aprendizaje. Cualquiera de estos son procesos cognitivos, es decir, es un proceso o un elemento, un proceso mental, ¿no? El conocimiento, el pensamiento y el aprendizaje son procesos mentales, ¿no? Entonces, es interesante notar cómo es que todas estas definiciones siempre ponen en el centro del interés lo mental, desde otro elemento mental, pensar, aprender, controlar, conocer, controlar un poquito menos, también tiene una fuerte connotación mental. Entonces es la mente mirándose a sí misma. Con esta idea podríamos entender que de pronto podríamos diferenciar, ¿no? Los pensamientos metacognitivos no proceden de elementos externos al sujeto, es decir, no proceden de estímulos externos, como si provienen de repente, como la gran mayoría de pensamientos, ¿no? De repente estamos caminando y, qué sé yo, vemos, no sé, a una persona y esa persona nos recuerda a, no sé, a un tío, tía, un primo, prima, un amigo, amiga, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué ha ocurrido? Se ha generado un pensamiento, pero a partir de un estímulo o una realidad externa al sujeto. En cambio, los pensamientos metacognitivos no provienen de un estímulo o una realidad externa, provienen de otros pensamientos, o mejor dicho, de otras representaciones mentales. Entonces, es interesante notar cómo es que la metacognición es, es una suerte de mente que se mira a sí mismo, ¿no? Y para ello, pues utiliza estos elementos mentales, estas representaciones, estos pensamientos que surgen de sí mismo. Con ello en mente, ya podemos distinguir los dos grandes componentes de la metacognición, ¿no? Es un conocimiento, sí, un conocimiento sobre sí mismo, es un conocimiento sobre el pensamiento, sobre algo mental, llámenle pensamiento, aprendizaje, conciencia, lo que sea, ¿no? Es un conocimiento y al mismo tiempo es un esfuerzo por controlar y regular ese pensamiento, ¿no? Un conocimiento sobre el pensamiento y un control y regulación sobre el pensamiento. Cuando hablemos de conocimiento sobre el pensamiento, pues tendremos que distinguir a tres elementos, ¿no? Tres factores: la persona, la tarea y la estrategia. Cuando hablemos de control y regulación del pensamiento, podremos hablar de la planificación, de la supervisión y de la evaluación de ese control y regulación. Vamos por partes, ¿sí? O salvo que haya alguna pregunta o duda en este punto. Quisiera ahí que fuéramos lentamente para que todo quede lo suficientemente claro, ¿no? ¿Queda claro hasta este punto? Entonces, veamos qué variables influyen en la metacognición. Y estas variables se desprenden de aquí, ¿no? Cuando son variables vinculadas al conocimiento sobre el mismo pensamiento, ¿no? Persona,
persona, tarea y estrategia. Aquí están, ¿no? Entonces, por ejemplo, variables propias del individuo que tienen que ver con su propio desarrollo cognitivo, es decir, los propios procesos, habilidades, competencias cognitivas que tiene el sujeto pueden afectar el conocimiento que éste construye sobre su propio pensamiento. Pero también las tareas pensadas como una suerte de desafíos, de dificultad relativa, ¿no? Que harían que el sujeto, la persona, pueda o no conocer algo sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre su propio pensamiento. Eh, una, eh, una tarea que no requiere, que no demanda un acercamiento metacognitivo, pues obviamente no lo va a realizar. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en tareas que de pronto, tareas, ¿no? Trabajos, lo que sea, ¿no? Que tengan un componente metacognitivo? Probablemente, ¿no? Con preguntas que hagan que el individuo revise el mismo proceso de elaboración, ¿no? Cosas como, por ejemplo, bien, eh, antes de realizar esta tarea, ¿qué es lo que pensabas, no? De pronto preguntas sobre, mientras la has venido realizando, qué cosas has ido pensando, ¿no? ¿Qué, digamos, ideas elaboraste? ¿Qué ideas fuiste, digamos, considerando? ¿Cuáles se descartaron? Porque estoy pensando, estoy pensando, por ejemplo, en trabajos en campos de investigación, ¿no? Ahí, últimamente lo que estoy haciendo es pedirle a los estudiantes que, por ejemplo, cada vez que tomen una decisión, cuenten cómo la tomaron, en el sentido de decir qué datos, qué aspectos has considerado, por ejemplo, para decidir un diseño en particular, para decidir una forma en particular, cómo vas a elaborar el marco teórico, en fin, para cada decisión cuéntame qué cosa has ido considerando, elaborando como argumento, ¿no? Lourdes nos comenta en el chat cómo lo hiciste, qué fue lo más difícil o complejo, claro, ¿no? ¿Cómo lo haría la siguiente vez, no? Sí, perfecto. ¿Qué otras preguntas, buenísimo, Lourdes, qué otras preguntas se les ocurre a ustedes que podrían ayudar a acercarnos a un ejercicio metacognitivo? ¿Las comparten por el chat o de pronto las comparten por audio? ¿Qué otras preguntas se les ocurren a ustedes que podríamos plantear? Lourdes, te escuchamos. Profesor, buenos días. En la institución donde laboro aplicamos la escalera de la metacognición y realmente una de las preguntas más interesantes que me gusta escuchar mis estudiantes es la pregunta ¿en qué otros campos utilizarías aprendido? Porque esto hace que el estudiante reflexione no sobre el contenido que adquirió, sino sobre los procesos mentales o las habilidades que ha adquirido a través de ese contenido y que le va a servir en otras áreas, en otros campos. Entonces, cuando mis estudiantes llegan a esa pregunta y me dicen, por ejemplo, ¿no? Las referencias APAS me van a poder servir más adelante cuando haga mi trabajo de proyecto personal y en la universidad cuando pueda presentar mis trabajos, mis monografías, o sea, que un niño de quinto, sexto grado pueda reflexionar hacia futuro sobre lo que está adquiriendo. Para nosotros, dentro de ese esquema de escalera de metacognición, ya nos dice que estamos ayudando a que el estudiante reflexione sobre la forma como está aprendiendo. Eso quería comentar. Gracias, Lourdes, interesantísimo, ¿no? La pregunta era, ¿en qué otros campos aplicarías lo que has aprendido, ¿no? Buenísima, buenísima. Por el chat, Jacqueline nos cuenta, ¿no? ¿Qué conocías sobre el tema, ¿no? Ahí hay una suerte de esfuerzo de hacer evidente lo que ya se sabía, ¿no? O lo que suponías sabías, ¿no? Y cómo aplicarías lo que has aprendido. Claro, se acerca ahí a lo que mencionaba Lourdes, quizás en otros campos. Y Silvana nos dice, ¿qué conocimientos tienes sobre el tema, ¿no? Que también es una suerte de evidencia de qué es lo que ya sabías, qué dificultades has tenido, cómo puedes resolverlas, cómo pudiste resolverlas también, creo que sería una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué sabes ahora, no? Ok, ahí, eso es interesante, ¿no? El contraste entre lo que conocía antes de y luego lo que se conoce después de. Hay una pregunta que me hace, que estoy probando últimamente es, por ejemplo, eh,
bueno, en educación superior, ¿no? Eh, ¿Cómo enseñarías esto a otra persona, ¿no? ¿Cómo le enseñarías este mismo tema a otra persona? O también, ¿no? ¿Qué le recomendarías a digamos, en este caso, a un joven investigador, ¿no? Que se acerca al mismo tema que tú, ¿no? Creo que es interesante este ejercicio también, ¿no? De tratar de pensar en otra persona, es una pregunta medio proyectiva, ¿no? Colocas una situación, ¿no? Para que las personas, los estudiantes, se coloquen en esa situación como si hubiesen, como, digamos, como si fuesen nuevos, pero ya con el conocimiento previo, ¿no? Entonces, a ver, qué cosa, revisando todo lo que has visto, todo lo que has experimentado, qué cosas le dirías a alguien, ¿no? Que va a hacer lo mismo que tú, que cuide, que observe con más detenimiento, ¿no? Pero además, este proceso metacognitivo tiene claramente una serie de componentes de habilidades, de voluntad y de autorregulación. Es decir, eh, es necesario que quien de pronto el sujeto, ¿no? El sujeto, el aprendiz, el estudiante, pero también el docente, ¿no? Que propone un proceso metacognitivo considere, ¿no? Todas los procesos, los procesos cognitivos propiamente dichos, ¿no? Es decir, los procesos que se abocan al procesamiento de la información, ¿no? Pero al mismo tiempo requiere, ¿no? Considerar que eh, haya una capacidad, una habilidad de seleccionar, de identificar cuáles son los aspectos principales, las ideas principales de aquellos que son, digamos, no tan relevantes, ¿no? Y al mismo tiempo que el sujeto, ¿no? Tenga un repertorio amplio de estrategias de evaluación. Mm, Pensemos, ¿no? De pronto en cualquier ejercicio, cualquiera de las preguntas que hemos planteado, por ejemplo, ver, para fomentar un pensamiento metacognitivo, requieren que quien las responda pueda seleccionar elementos claves, fundamentales para responder a esas preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo, esas preguntas exigen que quien intente responderlas evalúe, mire un trabajo realizado, un proceso llevado a cabo, ¿no? Entonces, hay ahí una serie de habilidades necesarias, ¿no? Para poder, digamos, procesar a un nivel metacognitivo. También hay un conjunto de, mm, yo diría, aptitudes, ¿no? Disposición, ¿no? Eh, para poder llevar a cabo este proceso metacognitivo. Para empezar, una valoración positiva de la metacognición, ¿no? Es decir, el poder reconocer que la metacognición es algo valioso, importante para su proceso de aprendizaje, que esté altamente motivado, ¿no? También permite acercarse a la metacognición con mucha tranquilidad y que pueda lidiar con la ansiedad, porque muchas de estas estrategias de metacognición suponen la revisión del propio proceso y podría generar, ¿no? Una vivencia mm, ansiosa o de pronto digamos, una valoración muy crítica con tus propios procesos, tus propias actividades realizadas, ¿no? Aquí yo les puedo plantear, por ejemplo, una apreciación, ¿no? Cuando en los distintos escenarios les solicito a los estudiantes que realicen procesos de autoevaluación, que a mí me parecen una suerte de acercamiento al mundo metacognitivo también muy particular, muy distinto, pero bueno, cuando les pido a los estudiantes que hagan un proceso de autoevaluación, ¿no? Suelo encontrar que suelen ser más rigurosos que el mismo docente o los mismos docentes, los mismos jefes de práctica, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? Ver cómo es que ellos evalúan sus propios procesos con mayor rigor o quizás mayor dureza, ¿no? Y al mismo tiempo mayor, digamos, eso puede generarles un poco de malestar o ansiedad, ¿no? Que quienes al final, digamos, evalúan su trabajo desde una perspectiva más pedagógica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por último, el proceso de metacognición exige una serie de habilidades de autorregulación, exige que haya un fuerte énfasis a la concentración, es decir,
responder a las preguntas metacognitivas, a las actividades metacognitivas exigen mucha concentración. Además, por lo particular, por la complejidad particular de estas actividades, requieren que haya un proceso de gestión del tiempo muy marcado. Y cuando ahora último estoy proponiendo una serie de preguntas o actividades metacognitivas que me arroja un cúmulo de información. Yo me imagino a los propios estudiantes también tomándose un buen tiempo en responder a esas actividades o esas preguntas, ¿no? Y otro gran cúmulo multiplicado por cada uno de los grupos para procesar esa información, ¿no? Entonces, le puedo plantear una pregunta muy sencilla, aparentemente como, ¿qué elementos has considerado para tomar esta decisión? Y lo que obtengo es una respuesta larga, ¿no? Que multiplicado por cada uno de los grupos me va a llevar un buen tiempo procesarla, ¿no? Y además devolverla de forma oportuna, ¿no? Para que los estudiantes pasen al segundo componente que es la autoevaluación, el poder, ahí me interesa mucho el poder discutir con alguien más sobre sus propios cursos del pensamiento, ¿no? Es decir, la idea ahí es que en el ejercicio metacognitivo el estudiante pueda comunicar sus flujos de pensamiento, ¿no? ¿Qué pasó, qué pensó, qué hizo, qué decidió, qué valoró, ¿no? Que sea observado por alguien más, quien además le devuelve una mirada, ¿no? Mira, cuando puedan ocurrir estas cosas, de repente date cuenta de este otro elemento, ¿no? Y el estudiante finalmente pueda tomar una decisión en base a esos insumos, ¿no? Entonces, el proceso de metacognición exige ciertas habilidades, ¿no? Cierta predisposición, ¿no? Y cierta capacidad de autorregulación que complejizan, dificultan quizás, ¿no? Como veíamos en el video, hace compleja, ¿no? El poder llevar a cabo, el poder fomentar esta metacognición. Estrategias metacognitivas, y reconozcamos dos, bueno, dos no, perdón, cuatro principalmente, ¿no? Eh, la metamotivación, metatensión, el metapensamiento y la metamemoria, ¿no? Eh, en el fondo son estrategias que ahondan sobre, digamos, procesos cognitivos también, ¿no? La metamotivación tiene que ver con el plantear, el presentar los ejercicios, digamos, el proponer el acercamiento a la metacognición como desafíos, curiosidades para los estudiantes, ¿no? Que puedan poner en juego sus propias metas. Mientras que la metatensión tiene que enfocarse, ¿no? Tiene que brindar oportunidades para que los estudiantes puedan darse cuenta de sus propios procesos de atención y concentración, de sus propios procesos de filtrado, de discriminación, ¿no? Ahí, en términos de atención, es importante que ellos puedan notar cómo es que dirigen sus flujos de atención o su foco de atención, diría una postura psicológica, ¿no? Su foco de atención en los distintos estímulos o distintas circunstancias que se les presenta. La metamemoria, ¿no? Para que puedan tomar conciencia de la manera como registran, por sobre todo a nivel de corto plazo, de la memoria de trabajo y de largo plazo, ¿no? Ahí creo yo que hay un trabajo muy interesante sobre la manera como, por ejemplo, eh, pueden ser conscientes sobre las estrategias de almacenamiento de información en la memoria de largo plazo. Dicho de una manera más sencilla, una serie de recursos mnemotécnicos, ¿no? Y a nivel de metapensamiento, que puedan tomar conciencia sobre sus propios procesos del pensamiento, sobre sus propios procesos de análisis, de síntesis, de categorización, de creatividad, de forma como solucionan los problemas. Ahí, por ejemplo, hay una estrategia metacognitiva del pensamiento que la vi hace un tiempo atrás como una estrategia de investigación también, que se llamaba la entrevista cognitiva. Y supone una condición muy particular, muy, muy particular. Digamos que tenemos a un estudiante resolviendo un problema matemático, ¿no? Y la entrevista metacognitiva lo que haría es indagar cuáles son los procesos de pensamiento del estudiante para resolver ese problema matemático. Y puede ocurrir de manera simultánea o al final de la ejecución de ese problema.
Entonces, en simultáneo se imaginan a alguien resolviendo un problema matemático y teniendo a alguien al costado que les pregunte, ¿no? Bueno, cuéntame en qué estás pensando mientras resuelves el problema matemático, ¿no? De esa manera, claro, la persona hace evidente, ¿no? Al usar el lenguaje para poner en palabras su pensamiento, también exige una suerte de conciencia del pensamiento, hace evidente el curso de sus pensamientos. Al final, podría, o sea, esto puede ocurrir mientras resuelve el problema o también puede ser al final, que es lo que usualmente se suele aplicar, ¿no? Al final de una tarea se suele preguntar al estudiante, bueno, ahora cuéntanos cómo ha sido tu curso de pensamiento, en qué pensaste cuando, por ejemplo, le hiciste esta pregunta, ¿no? Digamos, qué curso de pensamientos tuviste, qué datos manejabas, qué datos recordaste, en fin, ¿no? Entonces ahí hay una serie de estrategias, ¿no? Que se pueden utilizar para fomentar o configurar un buen escenario de metacognición, ¿no? ¿Cómo desarrollar la metamotivación? Pues ahondemos, ¿no? Se pueden plantear retos, ¿no? Se puede plantear una situación de aprendizaje como un reto, a partir de la cual se establecen una serie de metas, y trabajar también la curiosidad del estudiante, el control que él pueda tener para dirigir el propio proceso de aprendizaje. Se puede trabajar también el presentar los temas o el proceso de aprendizaje como una circunstancia de interés, de importancia para la persona, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar la metacognición? Hay una serie de autores que proponen hasta 3 fases, ¿no? La primera es evidenciar en qué consiste la tarea, que los estudiantes sepan en qué consiste la tarea que van a abordar. Segundo, que tomen conciencia de las estrategias que van a utilizar, ¿no? Y en un tercer momento, que evalúen esas estrategias para ver en qué medida han mejorado su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, considerar estas estrategias nos podría facilitar el establecimiento de condiciones, actividades metacognitivas. ¿Cómo desarrollar la metamemoria? Se puede trabajar, ¿no? A partir de actividades tan sencillas como la repetición comprensiva, ¿no? Es decir, el poder revisar algo, repetirlo hasta que se pueda entender. Las estrategias mnemotécnicas como las rimas, ¿no? Podríamos plantear también el facilitar la memoria eliminando datos secundarios, simple y llanamente quedándonos con lo esencial. Y también puede ser utilizando fuentes diversas. Aquí es sumamente interesante, he podido echar mano de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, de la repetición comprensiva y de la eliminación de datos secundarios, sobre todo cuando trabajamos elaboración de textos académicos, ¿no? Como les comentaba unas horas, una de las estrategias que estoy utilizando con los estudiantes es, primero, mostrarles un texto, ¿no? Con algunas deficiencias para ver primero si es que ellos las reconocen y cómo las podrían reconocer, pues ahí hacemos una estrategia muy sencilla, ¿no? Em, el lenguaje académico requiere que sea claro. Una de las características es que sea claro. ¿Qué significa eso? Que basta con una leída para entenderlo. Entonces, les pedimos a los estudiantes que lean un texto solamente una vez y que den su apreciación sobre la claridad del mismo. Si los estudiantes reconocen que de pronto no es del todo claro, empezamos a trabajar con algunas estrategias como por ejemplo, a ver, de este texto, ¿qué es lo que recuerdas? Como no ha sido lo suficientemente claro, el recuerdo es muy confuso. Entonces, vamos a trabajar la eliminación de datos secundarios. Volvemos a leer los textos y marcamos en el Word existe esta suerte de resaltador negro, ¿no? Obviamos todos aquellos datos que nos parecen innecesarios, todas aquellas palabras que nos parecen innecesarias, nos quedamos con un texto flaco, ¿no? Pero a partir del cual ellos pueden identificar los elementos clave y jugar con los mismos, ¿no? Comparar de pronto en un conjunto de definiciones la manera como cada uno de los autores define un constructo psicológico. ¿Y cómo trabajamos el metapensamiento? A través de la conceptualización, el pensamiento creativo, ¿no? Desde, por ejemplo, podemos pedirle a los estudiantes distintas maneras de resolver un problema. Ahí viene el trabajo
los textos de De Bono, ¿no? Les podemos pedir a los estudiantes que frente a un conjunto de datos los categoricen, los ordenen en función a alguna categoría que ellos mismos vayan estableciendo, ¿no? Podemos pedirle a los estudiantes de pronto que nos cuenten un poco cuál es el razonamiento que tienen al momento de enfrentarse a alguna tarea. Entonces, tenemos una serie de estrategias a las cuales podemos echar mano. ¿Y cómo podemos echar mano, cómo podemos usar el metapensamiento en la resolución de problemas? Pues, perdón, ya. Por ejemplo, en la etapa de identificación y definición del problema, podemos pedirles que nos representen el problema de forma gráfica. No recuerdo quién mencionó, sí, creo que alguien mencionó, por ejemplo, el, el organizador visual del árbol, ¿no? Donde las raíces son las causas, ¿no? Las flores son, la parte de arriba son los efectos, ¿no? Y el problema está en el tronco. Entonces, por ejemplo, hemos utilizado ese tipo de organizadores gráficos, ¿no? Para presentar un problema de investigación, ¿no? Podríamos pedir a los estudiantes que ese problema lo reformulen en el sentido de, por ejemplo, cómo ocurriría eso en otro contexto en particular o qué tendría que pasar para que ese problema se agudice o más bien disminuya, ¿no? Y podemos hacer también inferencias sobre, a ver, este problema es el punto de inicio, cuáles podrían ser las consecuencias más adelante, ¿no? Entonces, podemos ahí usar una serie de estrategias para ayudar a comprender mejor, ¿no? Los flujos de pensamiento cuando estamos intentando identificar y definir un problema. Cuando queremos planificar y explorar posibles estrategias de abordaje, de solución, ¿no? Podemos mirar lo que otras personas han hecho, es decir, aprovechar la experiencia anterior en investigación. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Eh, Cuando revisamos los antecedentes de investigación, podemos encontrar, por ejemplo, cosas valiosas de cada uno de esos antecedentes que enriquecen nuestro propio trabajo de investigación. En otros contextos se puede procurar hacer un ensayo de error. ¿Qué pasaría si haces tal cosa para resolver este problema? ¿No? Los métodos basados en el conocimiento, hay una serie de métodos teóricos, ¿no? Una serie de procesos mentales, ¿no? Que se pueden echar a cabo para poder identificar posibles estrategias, tipos de análisis, síntesis, modelamiento, ¿no? También se puede simplificar el problema para intentar encontrar una solución, digamos, para jugar a encontrar soluciones, ¿no? Y podemos descomponer el problema en subproblemas, es decir, podemos pedirle a los estudiantes, ¿no? Que dentro del proceso de pensamiento que llevan a cabo, partan el problema en sus elementos constitutivos, ¿no? Es como una suerte de especificación de los pequeños problemas que se encuentran en un escenario un poco más grande, ¿no? Y al momento de evaluar los resultados, ¿no? Podemos pedir que cada uno evalúe sus pasos, los pasos previos, ¿no? ¿Qué pasos, qué decisiones se tomaron en cada una de las etapas de la investigación o del trabajo? Les podemos pedir que intenten resolver el mismo problema desde otra perspectiva. Por ejemplo, en temas de investigación es muy interesante jugar con una ruleta donde aparecen todos los diseños de investigación y les pedimos a los estudiantes que resuelvan su propio problema desde otro diseño. ¿Cómo lo haría? ¿No? Y además evaluar cuáles son las implicancias que conlleva la solución. Es decir, una vez que los estudiantes llegan a ciertas conclusiones, ¿qué implicancias podría tener esa conclusión? Por último, en términos de metacognición dentro del aula, ¿no? Aquí es sumamente importante reconocer, ¿no? Lo importante que es explicar los beneficios de las estrategias que se van a utilizar para los estudiantes. Es decir, ¿para qué te sirve responder a estas preguntas? ¿Para qué te sirve desarrollar estas actividades? ¿No? ¿Qué cosa te puede aportar? Y al mismo tiempo es una pista de hacia dónde debes dirigirte, ¿no? Podemos modelar la estrategia, es decir, hacerlas nosotros mismos. Es esto lo que les comentaba un poquito sobre, no podemos pedir a los estudiantes que hagan algo que nosotros no hemos hecho con ellos, ¿no? Podemos preguntarle a los estudiantes, no podemos plantearle a los estudiantes preguntas, digamos, del tipo que nunca antes hemos planteado, ¿no? Tenemos que modelar
ese comportamiento en un inicio, ¿no? Podríamos precisar también los pasos que deben de seguir, eso creo que es algo bastante evidente, pero que por ocasiones se pierde de vista, aunque debo de confesarles ahí que siempre es interesante ver también cómo los estudiantes resuelven estas situaciones, primero desde sus conocimientos previos, ¿no? Porque creo yo que es sumamente importante evidenciar que esos conocimientos pueden ser insuficientes y ahí trabajar, remarcar la importancia de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? La retroalimentación positiva que va a abrir justamente el siguiente tema, ¿no? Es decir, cuán importante es que en estas actividades haya una retroalimentación muy particular, una retroalimentación que le señale las posibilidades de aprendizaje, que encuentre, identifique los errores, pero los presente como oportunidades de aprendizaje, que le evidencie al estudiante qué es lo que todavía puede conseguir, ¿no? Y por último, crear las oportunidades para que los estudiantes puedan aplicar todas estas estrategias, ¿no? Y que puedan comparar los resultados que ellos obtienen con otras estrategias y entre otros grupos. Ahí es, para mi gusto, sumamente interesante ver cómo es que a veces en clases puede haber un mismo tema, por ejemplo, en temas de investigación, puede haber un mismo tema investigado por dos grupos desde estrategias distintas, comparan sus abordajes, ¿no? Comparan sus conclusiones, sus reflexiones. Algunas estrategias de metacognición, por ejemplo, en términos de procedimientos de planificación, preguntarle a los estudiantes qué resultados se quieren obtener para cada una de las tareas, ¿no? Evidenciar cuánto tiempo disponen, esto les ayuda un poco a organizarse un poquito mejor, ¿no? Durante la tarea, por ejemplo, ir evaluando si se están cumpliendo los objetivos trazados, si se está dentro de los márgenes de tiempo, si se está realizando las estrategias, los procedimientos de forma correcta. Al momento de la evaluación, las preguntas del tipo ¿qué he aprendido al realizar la tarea? Que son preguntas que ustedes también han abordado, ¿no? Ayudan a evidenciar, a ser conscientes de los aprendizajes, ¿no? Además, si lo que se ha aprendido sirve para aplicar ese problema, otros problemas, a conseguir algún objetivo, ¿no? A desarrollar alguna competencia en particular. Y por último, ¿cómo puedo mejorar mi propio desempeño? ¿Cómo podría hacer esto de una mejor forma, ¿no? Ahora, estos últimos puntos son, digamos, em, creo que en términos de la autoevaluación es que, insisto, vamos a entrar de ello en la siguiente parte, en la tarde, ¿no? Son muy claros, muy evidentes, ¿no? Em, sí me parece, insisto, vamos a verlo en la evaluación, cuando hablemos del tema de evaluación, sí me parece que la autoevaluación de los estudiantes es una forma también de trabajar una estrategia metacognitiva. Cuando le damos los criterios e indicadores que los docentes utilizamos para evaluar su trabajo, les permite a ellos poder mirar su trabajo y ver si cumplen o no cumplen, ¿no? Y qué cosas les ha faltado, ¿no? Poder dar estos criterios e indicadores antes de la evaluación también les ayuda a planificar, ¿no? También les puede permitir un acercamiento